En vivo también allá en Estéreo Musical, mandamos un saludo. Y hoy vamos a estar todos juntos en Éxodo 17, palabra de Dios, versículo 8, cuando usted lo tenga. Gloria a Jesús. Éxodo 17. Versículo 8. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leemos la Escritura. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, ¿a quién? A Josué. ¿Qué le dijo? Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. ¿Qué le dijo? Sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel, ¿qué hacía? Prevalecía. Mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban porque por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. ¿Quiénes sostenían sus manos? Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos ¿qué? Firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué, repite el 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué ¿qué? Raeré a toda la memoria de Amalec de debajo del sol. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Diga conmigo, guerra contra Amalec. Aleluya. Diga conmigo, guerra contra Amalec. Por eso necesitamos que usted sea un guerrero. Tome asiento. Una guerrera. Hermanos, ¿cuántos me pueden prestar el oído y su hermosa atención? Quiero hablarles bajo el tema una iglesia guerrera al lado de un pastor guerrero. Vamos a hablar acerca de una iglesia guerrera que sabe guerrear. Aleluya. Qué ánimo, hermano. Me levantan las manos ustedes con ese ánimo. Una iglesia guerrera. Ayúdeme a predicar a usted. Es bueno que a veces estén bien, pero me gusta también que usted entre al mensaje. Métase conmigo, que no solo yo lo sienta. Amén. Siempre Dios, amado hermano, que ha querido ir a la guerra. Nuestro Dios es un Dios conquistador, es un Dios guerrero. Nuestro Dios es un Dios de batalla. Es un Dios, amado hermano, de conquista. Es un Dios indetenible. Nuestro Dios no lo puede enfrentar nadie. Amén. Porque nuestro Dios es poder y fuerza. Él es la autoridad de todas las cosas. Y Él ha peleado batallas en el cielo, pero Él siempre
tiene sus representantes, a esos llamamos sus siervos, sus generales. Y Dios les dice: ve y haz esto. En el cielo la guerra contra el ser que hoy es diablo. Vemos que la batalla fue entre el diablo y Miguel. Miguel fue el general y es el general del ejército de Dios en los cielos. Él es quien comanda las legiones de ángeles, guerreros. Y Miguel es quien tiró a Satanás para abajo con la autoridad de nuestro Dios. Aleluya. Pero en esta tierra, que todos nosotros sabemos que hay una guerra espiritual, y esa guerra la vemos reflejada desde muchos tiempos atrás, que hemos visto este mundo, y vemos también el gran conflicto al ver el padecimiento, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y según nos dice el apóstol Pablo, el Señor Jesús en la cruz exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas. Jesús nos hace ver que Él vino a vencer en lo que es la guerra espiritual. Amén. Hay enemigos que enfrentar, pero Dios está en una batalla en esta tierra. Y la batalla es que Él quiere salvar al ser humano. Y Él quiere llevar su evangelio a toda criatura. Él quiere establecer su reino, no solamente en esta ciudad de Katy. Él no solamente quiere salvar esta ciudad, Él quiere salvar cada rincón del mundo. Pero donde Dios quiere salvar y quiere conquistar, Dios va a llamar a un hombre a quien Él unge. Y estos son los hombres guerreros. Estos son los hombres que pelean las batallas de Dios. Y quiero hablarte de ese tipo de personas. Primeramente, ¿quiénes son los ministros de Dios? Los ministros de Dios son hombres de Dios, son guerreros. Los hombres de Dios son estrategas. Estos hombres son valerosos. Los hombres de Dios son esforzados. Son hombres a través de los cuales Dios pelea sus batallas. Son hombres de fe que no rehúsan obedecer las órdenes de Dios. No rehúsan obedecerlas. Son hombres de acción que combaten en la guerra espiritual sin retroceder. Los hombres de Dios son desafiantes. Tienen ímpetu en su obrar. Están destinados estos hombres a abrir brecha, a cruzar, mis amados, mis amadas, al otro lado, enfrentar gigantes. No retroceden. El miedo, aleluya, no está en ellos. Y son gente determinada a enfrentar todo lo que tengan que enfrentar. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Esos son los hombres de Dios. Más fuerte ese aplauso a Dios, hermano, por favor. Aplauda, por favor, haga caso. Eso es para Dios. La mentalidad de los hombres de Dios es prevalecer, es conquistar, es ganar la batalla de Jehová. Los hombres de Dios, aleluya, siempre, aleluya, han ido adelante. Siempre que nuestro Dios ha querido ir a la guerra, ha buscado a los hombres con cualidades especiales que vayan al frente de la batalla. Personas audaces, guerreros que saben liderar bajo el poder de la valentía. Son capaces de obedecer a Dios al costo que sea. Son hombres como los que decía Hebreos, hombres que decían que se hacían fuertes en batalla. Eran hombres que pusían en fuga a los ejércitos extranjeros. Cuando los ejércitos enemigos miraban al pueblo de Dios que venía. Si ponemos un ejemplo, hermano, Jericó se encerró toda. La ciudad temblaba
porque oían: ahí viene el Dios de Israel, viene el pueblo, ha cruzado el Jordán. Cuando oyeron que el Jordán se retrocedió y las aguas se secaron para que el pueblo pasaba en seco, decían: ahí viene ese Dios que hirió a los egipcios. Y cuando veían al Dios de Israel llegando, también miraban llegando a su ejército de hombres y mujeres valerosas, que son con los que Jehová desbarata los planes del diablo en esta tierra. ¿Dónde está ese pueblo guerrero? ¿Dónde está ese pueblo de Jehová? El pueblo guerrero y valiente. Fuertes esas palmas al Rey de Reyes. Glorioso es nuestro Dios. Los hombres de Dios son admirables. Ese David, aleluya, ese Gedeón, ese Jefté, Sansón, con una quijada de buey mataba 800 hombres. No habían naciones que pudieran con esa gente. Esos hombres de David eran diestros para la batalla. Sus rostros eran como rostros de leones. Habían quienes llegaban y eran ágiles para correr en las montañas con espada. Eran expertos en tirar piedras con ondas. Y cuando tiraban piedras, tiraban con las dos manos. Cargaban escudos y paves. Y cuando decían aleluya y oían los gritos de guerra, eran los primeros que estaban en filas de batalla. Eran hombres experimentados a la guerra. Y a Jehová le gusta ese pueblo. Y esa es la actitud de la iglesia. La iglesia de Dios es una iglesia guerrera. Es una iglesia con un perfil de carácter no normal. Es un pueblo desafiante. Es un pueblo que no se detiene por las altimañas del diablo. ¿Cuántos son ese pueblo, hermano? ¿Cuántos se consideran el pueblo valeroso del Dios eterno de Israel? Pero siempre que todo hombre guerrero de Dios ha sido tomado por Dios para ser un valiente, este guerrero, por muy ungido, por muy valiente, siempre ha necesitado Dios el apoyo de un liderazgo, de una iglesia madura, que acompañen a ese guerrero, a ese general de Dios, a ese hombre que está dispuesto a padecer y dar su vida por la causa del reino. Pero solo, hasta el dicho dice, ni una golondrina podrá hacer lluvia. Esta batalla espiritual no la puede ganar un pastor sin un liderazgo. Los territorios son conquistados con una iglesia desafiante a la unidad, con una iglesia de verdad encorajada a guardar los preceptos y los mandamientos del Señor al costo que sea. Son gentes que se inmulan en un compromiso de vida y o muerte. Son gente que, amado hermano, el Señor cuenta, porque su actitud es la que los hace calificar. Y usted tiene que ser ese pueblo guerrero de este territorio de Katy. Usted no solamente tiene que ser un invitado a la iglesia. Usted no solamente es una persona que es llamada a confesar a Cristo y a salvarse. A usted lo están llamando para que a través de usted Jehová conquiste territorios. Hoy estamos aquí en Katy, mañana podemos estar en otra ciudad enviando un pastor de esta iglesia para que conquistemos otro lugar. Aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios conquiste? ¿Cuántos, hermanos? Dígame amén, gloria a Dios. Haga algo, por favor. Aleluya. Yo le quiero hablar a gente que tiene el espíritu de guerrero. Aleluya. Quiero identificarme con gente guerrera, porque no es otro perfil el que le está hablando. Me considero un guerrero de Dios. Imagínense, yo anoche salía de la conferencia de los hombres y eran casi las 11. Llegaba un hambre y me paré en una traila a comprarme una torta. ¿Cuántos les gustan las tortas? Los burritos. Aleluya. Y se me antojó una tortita y un burrito. Las dos que se me antojaron me las pasé comprando. Pero lo tremendo es que no había gente, porque el frío anoche estaba terrible. ¿Cuántos experimentaron ese frío en nuestra ciudad? Bendito sea Dios por el clima. Algo está haciendo Dios, amén. Pero cuando yo, hermano, no tengo que esperar a nadie, porque pues no hay nadie. Dos muchachos con aritos, tatuados, todos desordenados adentro. Y el más grande de ellos se para y me dice: varón de Dios, ¿qué desea?
Le digo, me vas a dar la torta gratis en el nombre de Jesús. Y digo yo, ¿y cómo sabes? No me dice, algo me dice que usted es hombre de Dios. Y le dije yo, te voy a decir quién es. Bueno, si es Dios, gloria a Dios, pero creo que es el diablo que está dando testimonio, le dije yo. Tenés que buscar a Cristo. Pero me fui pensando, hermano, es que en el mundo espiritual somos conocidos. Somos conocidos. Aleluya. Y por eso es que yo quiero levantar en este lugar, dice el Espíritu Santo, una iglesia de guerra. Una iglesia que sabe guerrear. Una iglesia que sabe echar fuera demonios. Una iglesia que le habla a los principados que abandonen los territorios. Esa es la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que despoja a los demonios y les ordenamos que suelten a los oprimidos por el diablo, que suelten a los que están enfermos, que suelten a los que están en cadena, que suelten a los que están en cárceles. Esa es la iglesia, una iglesia de poder, una iglesia desafiante, hermano. Dios de la gloria. Deseo que en este lugar se levanten hombres como Josué. Quiero hablarte de ese perfil de ese hombre. Voy a tocarte algunas cualidades importantes que vamos a necesitar para conquistar territorios. Mire, para hoy lograr lo que hemos logrado, primeramente todo se lo atribuimos al Espíritu Santo. Quiero que le deje el mejor aplauso al Espíritu Santo, porque Él es el guerrero. Él es el guerrero. Bendito Espíritu Santo de Dios. Dele ese aplauso a Jesucristo y al Espíritu Santo. Ningún territorio es expulsado de demonios por la fuerza humana. Ahí quien manda fuera los demonios es el poder de Jesucristo, que gobierna por el Espíritu Santo en la tierra. Pero también se necesita un hombre valeroso y una iglesia. Hoy lo que tenemos es porque aquí hay personas que se han negado. Personas que estamos pagando un precio por la liberación de los cautivos. Aleluya. Fíjese que yo me he dado cuenta que Dios no hace nada si usted no paga el precio. Dios no hace nada si usted no lo provoca. Mire, yo me voy con una enseñanza terrible este día, porque lo que vi en la mañana en el ayuno vimos liberaciones, vi sanidades. Y ahorita en el culto, yo ayer también estuve orando a las 2 de la mañana. Me acosté casi a las 3:30. Amado hermano, de rodillas desde las 12. Yo le dije, Señor, queremos ver milagros. Rompe cadenas en el ayuno. Me dijo, ¿lo crees? Lo creo, Padre. Solo dilo entonces. Declaro entonces sanidades, liberaciones. Lo que está perturbando la iglesia, que sea arrancado. Quiero que el culto de la mañana, Padre, danos alegría, danos un gozo, danos palabras de rompimiento. Que se rompan las cadenas, que salga la cautividad a la luz. Aleluya. Y es lo que mis ojos vienen a ver. Entonces, ¿cómo no seguir pagando el precio? Ciertamente me desvelé, ciertamente me sentí cansado, pero mire, hay respuesta a la búsqueda, hay respuesta a la valentía, hay respuesta al esfuerzo valeroso, hay respuesta a la negación, hay respuesta al pagar el precio. Dios respalda a esa iglesia. Alabado es el nombre de Cristo. Esa es la iglesia guerrera, una iglesia que se pare en la brecha a pagar el precio. No, hombre, hermano, hoy entiendo que ver milagros no es fácil. Los milagros están, pero hay que luchar en ayuno. Mire, no he comido. Mi esposa le fue a comprar algo a los niños ahí y me puso una empanada, hermano, de las que venden ahí los hermanos de Venezuela, ricas, un pabellón. Ay, le digo, no, pabellón, prohibido pabellón. A hoy le cierro al pabellón y le abro al Espíritu Santo que me empodere. ¿Con qué iglesia Dios va a conquistar? ¿Con qué iglesia el Señor mira al frente de la batalla? Necesitamos los Josué. Josué me impacta. En la historia que acabamos de leer vemos la guerra de Amalek. Y este demonio generacional ha venido causando daño al pueblo de Dios. Dios dijo y decretó que de generación en generación Dios tendría guerra contra Amalek. En la generación de Moisés lo deshizo a espada.
Aleluya. Pero hoy Amalek es un demonio, es un mal espíritu. Y esta generación, esta iglesia moderna de estos tiempos tiene que enfrentar este demonio. Y tenemos que pasarlo a filo de espada. Jamacaya. Tenemos que deshacerlo hasta quedar en ceniza, como Josué lo hizo. Pero Amalek es un enemigo agresivo y malo. Y solo una iglesia unida puede vencer a estos demonios. Aleluya. Una iglesia unida en el orden de Dios. Para pelear la guerra espiritual, usted no puede ser un rebelde. Usted no puede ser un miedoso. Usted no puede ser un practicador de mentiras. Usted no puede ser un hombre cobarde, una mujer cobarde. En guerra espiritual, si usted quiere ganar, tiene que unirse a lo verdadero. Tiene que unirse a lo que Dios ha ungido. Tiene que unirse a lo que Dios le ha dado realidad, de lo que es verdad. Con una vida media no se puede ganar esta batalla. Aleluya. Poderoso Dios. Y tenemos que unirnos. Aquí yo sé que ustedes están ungidos, pero hay una unción mayor. Aleluya. Y es importante conocer este orden. Y quiero enseñar algunos tópicos de guerra para que te ayuden, aleluya, a no ser vencido por el enemigo. Cuando hablamos que hay un conflicto espiritual, cuando hablamos que hay una guerra espiritual, cuando hablamos que hay demonios y diablos queriendo destruir y hurtar y matar, lo mejor que podemos hacer es unirnos. Unirnos y hacernos amigos nosotros, hermanos en Cristo. Y hacernos guerreros, sacar nuestras espadas y luchar con valentía, con coraje contra esas potestades. Esto no es de ir a enfrentar a esos diablos uno solo. Esto no es de enfrentar a esos diablos nomás yo y mi esposa y mis hijos. Esto se trata de unirse con Cristo, de unirse con el Espíritu Santo, de unirse con los ministros ungidos, de unirse con el liderazgo, de unirse toda la iglesia en un mismo padecer. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos le dan gloria al Señor, hermano? Para vencer la guerra de Amalek, vemos manifestada la voz de Dios, la dirección de Dios. Dios le dijo a Moisés: voy a raer a Amalek. Y le dio instrucciones claras. Le dijo: dile a Josué. Aleluya. Pero hermano, pero habían miles en el pueblo. ¿Por qué, Josué? Habían miles. Pero Dios es específico. Él conoce a su pueblo. Él sabe quién es águila y sabe quién todavía es pajarraco. Él sabe todavía quién es gallina. Pero yo declaro que aquí está la generación de águilas, ama. Yo declaro que aquí los pajarracos no tienen parte ni suerte. ¿Cuántos aplauden? Aquí estamos la gente de coraje, la gente valiente. Levante la mano la gente valiente, por favor. Aquí no están los gallos, aleluya. Aquí está la gente de combate, la gente seria, la gente con la que ellos no se juega, la gente que cuando da una palabra la cumple, la gente agresiva, la gente confiable para Dios. Había mucha gente, pero Dios dijo: dile a Josué que active toda la gente de guerra, porque que Jehová no va a la guerra. Jehová no va a conquistar con una iglesia mugrosa. Jehová va a conquistar con guerreros. Aleluya. Jehová va a conquistar con jóvenes guerreros, con hombres guerreros, con gente valiente. Le dijo Dios a Moisés: dile a Josué que levante la gente de guerra. Y Moisés recibió la primera instrucción. Y tú, le dijo Dios, estarás en el collado y vas a levantar tu mano. Mira el precio a pagar del hombre de Dios. Por eso ahorita voy a bajar a enseñarte puntos que si los entiendes, esta iglesia se va a multiplicar más de 100 veces de lo que ahora miras. Si hoy ponemos en práctica lo que te voy a hablar, esta iglesia se va a multiplicar más de 1000 veces de lo que ahora está haciendo. ¿Qué pasó con la gente de guerra? Esta iglesia se va a multiplicar más de 1000 veces de lo que hoy estamos viendo. Gloria a Dios, apláudale, 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 apláudale. Los hombres de Dios, Moisés tenía que subir a un nivel más elevado de oración. Tenía que subir al collado.
Las guerras espirituales que los ministros pelean es con las potestades infernales, con los principados, aleluya. Son demonios que la iglesia abajo no puede atacar, a no ser que el hombre de Dios esté bajo cobertura, cubriendo tu vida. Aleluya. Y estaba Moisés allá con la vara, pero todo el pueblo estaba peleando. No había uno durmiendo. Era tiempo de batalla. Estamos en tiempo de guerra. Estamos en tiempos finales donde la iglesia tiene que despertar el espíritu de conquista, donde la iglesia tiene que sacudirse del sueño, de la apatía, y entrar a desbaratar los planes infernales del diablo, y que a usted Dios lo use con poder. Si usted sea el hombre que le arrebata las almas al diablo, si usted sea quien desbarata los planes a los demonios. Parece que no les está gustando ahí. ¿Qué está pasando? Y le dijo la instrucción Moisés a Josué. Usted va a ver claramente, aleluya, que Moisés le dice: escoge varones y sal a pelear. ¿Cómo usted ve eso? Había más hombres ahí, miles, más grandes, más fuertes. Pero ¿por qué Josué? Número uno, era un servidor de Moisés. Aquí yo necesito gente leales a mi persona, leales al reino. Necesito gente servicial. La gente servidora a los ministros son la gente más confiable. Josué, todo ministro va a necesitar los Josué. Todo hombre que quiere conquistar batallas necesita los Josué, hombres servidores a su lado, hombres que están dispuestos a obedecer, hombres que acatan las palabras de sus líderes y las llevan en práctica. Esos son los Josué. Sin gente obediente no podremos conquistar. Qué feo es cuando a una persona se le manda a hacer las cosas y viene y las hace como las patas o con los pies, pues, para que no se enojen. Qué feo es cuando se mandan a hacer las cosas y no salen como uno quiere. Por eso el liderazgo de esta casa hoy más que nunca tiene que abrir los ojos y darse cuenta que Dios va con vosotros en este lugar. Los discípulos y toda la iglesia tenemos que revolucionar y darnos cuenta. Pelemos los ojos. Es Dios el que va con palabra de restauración. Es Dios el que va conquistando nuestra batalla. Es Dios quien va a añadir a los que quiere que sean salvos en este lugar. Pero nuestras manos, ¿cómo tienen que estar? Arriba. Mis manos no pueden debilitarse. Se van a debilitar, sí, pero por ahí van a venir los Hur y los Arones. Déjeme enfocarme en los Josué. No estaba fácil lo que le está diciendo Moisés a este líder. Escoge varones y sal a pelear. Ajá, ¿y usted, mi pastor Moisés? ¿Por qué no va conmigo? Gente que cuando tú la mandas a hacer las cosas, oh, el pastor no vino. ¿Y qué estará haciendo el pastor? Aleluya. Los Josué son personas que obedecen. Son personas que confían en los mandamientos de su líder. Necesitamos un liderazgo, aleluya, que sepa oír instrucciones. Una iglesia que sepa oír instrucciones de los varones de Dios. Aleluya. Se está yendo el júbilo. ¿Qué está pasando? Sal a pelear. Pastor, ¿ayunar? Sí. ¿Y usted va a llegar al ayuno? No sé, hijo, no sé. Tal vez me toque en el collado. Gente que si no ven al pastor están murmurando. ¿Acaso murmuró Josué? ¿Acaso Josué jamás argumentó? Ay, pero bueno, para mandar. ¿Acaso las batallas del pueblo son las mismas del hombre de Dios? Pero todos estamos en un conjunto y necesitamos una iglesia madura que sepa organizarse en las estrategias mandadas por Jehová en lo que es guerra espiritual. Necesitamos líderes que cuando el pastor los mande a hacer las cosas, lo hagan tal como se les mande.
Aleluya. Y lógico, los hombres de Dios estaremos con las manos levantadas y la vara de Dios, que es la autoridad. Déjame explicarte un poco qué hizo Josué. Josué hizo obediencia. Josué obedeció. Necesitamos una iglesia obediente en lo que es guerra espiritual. Los rebeldes nunca ganan batallas. Los obedientes son los que conquistan. Una iglesia obediente es la que Dios busca. La obediencia es la disposición a cumplir una orden, una indicación dada por una figura de autoridad. La obediencia es el fruto de escuchar con atención. Obedecer no es perder libertad, es saber actuar con responsabilidad y respeto en cada paso que damos. Obedecer es el acto de cumplir con las órdenes y las instrucciones de un superior. Aleluya. Vemos un gran ejemplo cuando Moisés dijo a Josué: escoge varones, sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Dice la Biblia: e hizo Josué como le dijo Moisés. Oh, como la iglesia necesita ese calibre de líderes, necesita ese calibre de familias, necesita ese calibre de cristianos. Oh, qué importante es la unidad, pero qué importante es la obediencia en lo que es guerra espiritual. Aleluya. Qué linda actitud de este líder. Qué naturaleza más preciosa. Qué conocimiento de madurez más elevado el que tenía Josué. Era confiable no solamente para Moisés, era confiable para Dios. Moisés sabía que no le podía mandar a todo mundo, aunque tenía hombres de batalla, hombres de guerra. Moisés sabía que no podía mandarle con estas instrucciones tan serias, con los mandamientos de Dios a cualquier persona. Moisés sabía el perfil de este servidor. Moisés sabía el calibre de este padre de familia, de esta familia cristiana. Y por eso, aleluya, en medio de millares de hombres que saben pelear las batallas, había uno que buscar que liderara. La iglesia de lo que más carece es de liderazgo. La iglesia de lo que más necesita en estos tiempos es de esos hombres de valor, de esos hombres que abran brecha, de esos hombres que conquisten bajo el principio de la obediencia, bajo el principio de obedecer y de unirse a la visión de lo que es el reino de los cielos. Moisés sabía que era confiable este líder. Moisés sabía que Josué lo iba a hacer y que él no le importaba si iba a morir. También Josué conocía quién era su líder. Josué lo tenía claro. Él no estaba diciendo: si Moisés no viene a la guerra es porque se fue de vacaciones. Él sabía que el hombre de Dios, si no estaba en la guerra presente, estaba en una guerra más elevada. Josué sabía el precio que pagaba Moisés cuando fueron al Sinaí. Josué fue el único que subió con él a la cumbre de la montaña, pero se quedó a la mitad. El pueblo todo se quedó abajo. Y por eso necesitamos a los Josué en estos tiempos. Líderes confiables, líderes que cuando hagan las cosas les salga bien, líderes que cuando los mandamos a un territorio, a una área de trabajo, esos líderes, hermanos, sacan al diablo de donde quiera que esté. La Biblia dice que Josué deshizo a Amalek por su obediencia. La gente que va a conquistar en guerra espiritual, la gente que va a tener el respaldo de Dios, es la gente obediente. No solo a Dios, sino a su líder. Usted nunca diga esto. Cuando a usted le digan: ¿por qué no te congregaste? ¿Por qué te estás dejando de congregar? Usted nunca diga: oh, pero es que Dios está en todas partes. Porque eso está hablando que tú quieres pelear esta batalla sola. Estás queriendo pelear esta batalla solito, tú y tu familia. Pues enfrenta al diablo tú solo. A ver cómo te va. A ver qué devanada te va a llevar.
Aquí no. Aquí no es como queremos. Guerra espiritual es algo serio. No se meta a jugar con Dios. No se meta adentro de la iglesia a ser un rebelde más. No se meta a ser el que divide la iglesia. Usted tiene que ser el hombre de guerra. El hombre de guerra, el hombre formado en batalla. Usted está aquí para ganar las batallas de Dios. Usted está aquí para ganar las batallas de sus hijos. Usted está aquí para ganar las batallas de su casa. Usted está aquí para ganar las batallas de sus nietos que aún no han venido. Usted está aquí para romper brecha. Usted está aquí para romper ligaduras del infierno. Aleluya. Usted está aquí con la mente de Dios. Aleluya. ¿Cuántos aplauden? ¿Cuántos dan gloria? ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Usted es una guerrera. Usted es un guerrero de Dios. Aleluya. Usted es una Josué. Y usted es un Josué obediente. Imagínate lo serio que es esto. Lo más que me impresiona es que Moisés le dice: sal a pelear. Él bien podía decirle: perdone mi líder, y usted va a ir conmigo. Perdone mi líder, ¿me va a acompañar usted también o solo yo voy a ir? Líderes que no cuestionan, líderes que saben oír, tienen agudizada sus sentidos para oír la voz de Dios. Eso es lo que hace falta. Hay pastores que la lucha que llevan son sus propios líderes. Líder que estás aquí, yo espero en Dios que te acomodes en el orden, porque ustedes son testigos de los desórdenes que cometieron el resto del liderazgo de Moisés. Hermano, le hicieron la guerra al hombre de Dios, los propios líderes. Y solo este hombre prevaleció. Este hombre, después de Moisés, se le confió el pueblo de Dios. Dios no miró otro más capaz de obedecer. No miró una actitud más grande en Josué que la capacidad de recibir instrucciones. Dios sabía que después de Moisés morir, solo había uno en Israel capaz de asimilar las ordenanzas del Eterno al pie de la letra. Por eso cuando Josué toma el liderazgo, aleluya, después de Moisés, lo vas a ver con valentía, lo vas a ver con determinación. Eran hombres que no cuestionaban la autoridad divina. Eran hombres que se levantaban a hacer todo lo que Dios mandaba. Y no solamente eso, metían al pueblo a eso mismo también. Y yo aquí a usted lo tengo que estirar un poco si usted está encogido. Pero yo no quiero que a usted el diablo lo arruine. Y usted me tiene que entrar a ser un guerrero. Usted me tiene que entrar a pelear. Yo le quiero decir a usted, usted también tiene batalla, no solo yo. Y usted no me puede estar a media. Porque si demonios enfrento yo, demonios también enfrenta usted. Necesitamos los Josué, esos hombres de obediencia. Sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado. Precioso liderazgo, que comprenden la autoridad de su líder. Importante que en estos tiempos la iglesia reconozca autoridad. Qué principio más poderoso para la autoridad y la batalla espiritual. Que la iglesia recomprenda que el pastor no es un hermano más del montón. Aleluya. Que Dios por su misericordia le dio un nivel para que él esté en el collado con la vara de Dios. Vea esto y aprenda. Moisés era el único que tenía vara. Josué no salió a pelear con vara. Josué salió con la espada. Pero en el pueblo solo él tenía vara. Y Aarón, que eran los líderes. Aleluya, bendito Dios. Por eso es que en guerra espiritual la iglesia debe saber quién es quien habla, quién es que ordena las cosas, quién es que proyecta. La iglesia no puede estar escuchando a todos los líderes de afuera. La iglesia tiene su líder. La iglesia tiene que saber cómo Dios va a pelear. Por ejemplo, si usted quiere pelear las batallas de su casa,
y usted de esta iglesia, usted tiene que acatarse a las instrucciones que Dios me da y lo que hacemos. Si usted obedece a mis instrucciones, usted va a prevalecer en lo que es guerra espiritual. Si usted no hace lo que el ministro diga, que Dios lo socorra, lo cubrió con la sangre de Cristo. ¿Están aquí? Josué representa una iglesia obediente. En batalla contra Amalec, Josué dirigió el ejército, mientras Moisés sostenía la vara de Dios en la colina, logrando la victoria mediante la obediencia a sus órdenes como líder. Josué demostró obediencia incondicional y lealtad a Moisés durante 40 años como asistente y sucesor, destacando su acción al pelear contra Amalec bajo las instrucciones de Moisés como líder. Josué siguió fielmente las instrucciones divinas a través de Moisés para conquistar y repartir la tierra prometida. Carlos, ponme un sonido ahí, por favor. En resumen, Josué actuó como un ejecutor fiel de las instrucciones de Moisés, reflejando valentía, fe en Dios y en cada batalla y tarea asignada. Esto fue lo que más le costó al Señor Jesús antes de irse de esta tierra. Pregúnteme qué. Aleluya. Ese que me va a matar, hermano. Pregúnteme qué. Aleluya. El Señor sabía que Él tenía que dar instrucciones antes de irse. El Señor sabía que la orden de salvar al mundo no se le podía confiar a todo mundo, porque no todo mundo tiene la capacidad de ser obediente, porque el diablo los enseñó a ser rebeldes a todos. Y para ser obediente hay que aprender la obediencia. El Hijo de Dios Jesucristo tuvo que aprender la obediencia, la sujeción a las autoridades. Aleluya. Y vemos claramente, amados hermanos, este gran ejemplo. Este gran líder representa, mis santos hermanos, la columna vertebral de la iglesia. En todo sitio el pastor necesita este calibre de gente. Gente que cree en la autoridad. Gente, amado hermano, a la que le den las instrucciones. Qué lindo, qué contento se ha de haber sentido mi maestro cuando vio a aquellos 12 discípulos allá, ya para irse. Les dijo: toda autoridad me es dada, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Les instruyó, les dijo el Señor lo que tenían que hacer. Imagínate si esos hombres hubieran sido como el tipo de cristianos de estos tiempos. Pero bendito Dios que la iglesia primitiva, la primera iglesia, esos hombres acataron las instrucciones del Señor al pie de la letra. ¿Qué pasa con la iglesia en estos tiempos? Que ha tirado por la borda las santas instrucciones del Señor. No podemos ser esa iglesia irresponsable, esa iglesia inmadura, esa iglesia, amados hermanos, que le dejan las responsabilidades al líder. Yo comía con mi apóstol, mi pastor padre, esta semana, y me decía: hijo, active su liderazgo, active la iglesia. Hijo, los hombres de Dios enfrentamos desafíos, y en los desafíos los cobardes no nos ayudan, nos critican. Hijo, muchos en batalla se nos dan la vuelta, nos traicionan. A hoy los que le aman, hijo, mañana le pueden hablar de usted. Usted todavía me dijo, no se ha levantado en prosperidad, Dios lo va a levantar. Viera cómo critican, viera cómo la propia gente se enojan que usted esté saliendo adelante, se levantan con murmuración. Pero eso no nos puede detener, hijo, porque al Señor nuestro Dios servimos. Pero sin liderazgo no se puede ir adelante. Por eso, hermanos, deseo con todo mi corazón que conquistemos batallas,
que alcancemos territorios, que el día de mañana podamos enviar pastores a diferentes naciones, que podamos, hermano, recoger una cosecha grande, numerosa para el Señor. Que antes que nos vayamos de esta tierra, que antes que muramos, podamos decir: amado hermano, aleluya, hemos trabajado fielmente para el Señor. Que antes de nuestra partida podamos ver nuestros esfuerzos multiplicados en las naciones, podamos ver el avivamiento de nosotros extendido a muchos lugares de la tierra, con esa gente valiente que nunca dejó de apoyar la obra. Ya no quieren aplaudir, hermano. ¿Qué está pasando? No distraigan los que están acá al frente, por favor. No distraigan. Hablar allá a otro lado. Aquí no. Elian, please. Aquí solo yo tengo que hablar ahorita. Aleluya. Josué, hermano, no argumentó. Cualquier líder podía decir: bueno, pero qué bonito mandar. Es importante que el líder o la iglesia complete el trabajo de su pastor, comprendan su nivel. Yo a veces me tengo que ir a las actividades, ahí ando yo, y a veces tengo que estar ahí metiendo mano. Pero yo he trabajado años haciendo actividades. A veces me tocó freír todas las tilapias a mí solo. En las primeras actividades yo cocinaba y yo iba a dejar platos. La hermana Fanny y otros hermanos que estuvieron conmigo desde el principio saben cómo me costaba. A hoy yo voy ahí, hago un mandadito y todo, pero habrán actividades donde yo no tengo ni que meter la nariz ahí, hombre. Ahí está el hermano Pedro. Pedro se enoja que yo ande ahí. Me dice: pastor, ¿y qué viene a hacer usted aquí? Váyase a orar, váyase a descansar, vaya a dormirse mejor, vaya a descansar. Si usted es demasiado... No me lo dice así el hermano, yo que lo estoy diciendo, pero él me da consejos. A veces me quedo: mi pastor, vaya a descansar. Es precioso que tú tengas líderes que te cuiden. Pero ¿qué me dices de los que te apuñalan por detrás con la murmuración? ¿Ah? Aprende en esta hora quiénes son los líderes que van a conquistar. Son los obedientes. Son los que están, mira, son los que son confiables a su pastor. Aquí tiene que haber gente confiable y yo tengo que conocerlos. No me diga usted que yo no lo conozco a usted, en qué nivel usted está. Porque el pastor, si una virtud tiene, es que conoce sus ovejas. Y los líderes tienen que levantarse. Tienen que levantarse. Yo quiero que ustedes sean, si es posible, mejores que yo. Que Dios los use mejores que a mí. Yo no tengo envidia que Dios te use. Yo quiero que tú más bien, Dios te levante. Que esa área de trabajo que te confiamos, tú la hagas prosperar. Tú la hagas prosperar. Tú eres el guerrero de esa área de trabajo. Y bendigo el liderazgo de esta casa, porque aquí se ha logrado lo que se ha logrado porque hay hombres fieles. Hay hombres que saben obedecer la voz de este hombre en este lugar. Y yo quiero que le demos un aplauso a Dios por el liderazgo de esta casa. Pero fuerte ese aplauso para la gloria del Señor. Que el Espíritu Santo es quien los ha levantado. Aleluya. Bendito Dios. Hermanos, en resumen, Josué actuó como un ejecutor fiel a las instrucciones de Moisés, reflejando valentía y fe en Dios en la batalla y en las tareas asignadas. Josué no murmuró. Josué no argumentó, no cuestionó la autoridad. Viendo la guerra, él conocía a su líder Moisés. Sabía que Moisés no estaría de paseo. Sabía que Moisés estaría peleando otra batalla. Moisés llevaba consigo la vara. Esto representa la autoridad de Dios que Dios nos ha dado para luchar en contra del mal. Así que quiero decirles claros: el cristiano que no quiere obedecer y unirse a obedecer, a meterse bajo la cobertura de Dios, obedecer la voz del pastor, los cristianos que no se liberen de la rebeldía, no van a poder, hermano. Estos demonios los van a tirar.
necesitamos, número uno, unirnos a Dios, al pastor que Él llamó y a los hermanos. Necesitamos formar una alianza donde el diablo no pueda meter cizaña. Una iglesia donde todos tengamos el mismo sentir, el mismo lenguaje, donde la murmuración no tenga cabida, donde el chisme ni se miente, donde toda la iglesia está unificada, cuidándose el uno al otro, descubriendo que el criticar al pastor, hablar mal de él, hablar mal de la iglesia, eso es del diablo, porque solo los demonios y los brujos son los que hacen eso. Solo los brujos, cuando quieren tumbar la iglesia, hablan mal de la iglesia. Que esa iglesia se duerma, que esa iglesia caiga, que ese pastor se enferme. Usted no le puede ayudar a los demonios, ni yo ni usted. Aquí estamos los defensores de la fe. Aquí estamos los defensores de la obra de Dios. Aquí estamos los comprados con la sangre de Cristo. Aquí estamos los que vamos a dar la cara por el evangelio. Alabado es el nombre del Señor. Yo bendigo a Moisés Morán, bendigo a Raquel, bendigo a todos mis líderes, a Gustavo, bendigo a Rolando, a todos, a Avi, a todos, Elvis. Y si me queda uno, pues menciónate tú, ahí no estás. Lourdes, aleluya. A todos mis líderes de célula, los que tienen área, han sido valientes, ya son varios años. Y ahí están Brenda en las actividades, aleluya. Y todo la iglesia que apoya. Qué bonito ver esas actividades. Yo llegaba, me dijo el hermano Moisés, mi pastor, ¿qué hacemos? Hacemos la actividad. No es que tenga duda, pero dicen que viene una nevada. Y yo ya había estado pensando en eso. Aleluya, aleluya. Y qué importancia tiene el líder. Porque imagínate, yo en cierta parte yo quería cancelar. Porque imagínate, yo estaba pensando en que iba a haber agua. Y decían que el agua iba a venir con hielo. Y los hermanos ahí pensando en ello yo. Pero cuando hablé con Moisés, sale mi esposa. Aleluya. Y me dice mi esposa, usted, conociéndolo yo, va a cancelar. Dios de la gloria, usted. Y le digo a Moisés, no podemos cancelar. Esa es mi esposa. Mira, hermano, qué mujer. Esa mujer me conoce. Esa mujer, yo quiero que den un fuerte aplauso por la vida de mi esposa. Aleluya. Mi esposa es una guerrera. Aleluya. Me dice, un hombre como usted va a terminar diciendo que por el frío. No, Moisés, le digo yo, se va a hacer. Aleluya. Tenemos que ser hombres. Y vaya a ver, logramos la meta. No podemos ser gente pensando que en las circunstancias no vamos a poder. Nosotros conocemos quiénes somos en Dios y sabemos quién es Dios. Dios no va a mandar una nieve para que la obra fracase. Dios no va a mandar un frío para debilitar la iglesia. Se venga frío, la iglesia va a estar trabajando. Se venga nieve, la iglesia va a estar conquistando territorios. Alabado es el nombre de Cristo. Diga conmigo, yo soy ese Josué. ¿Qué pasó con su mano? ¿Y quién es usted entonces? Levante esa mano. Padre, yo declaro una iglesia obediente. Yo declaro, Padre, que daremos testimonio al mundo de este principio eterno llamado obediencia. Yo bendigo esta casa. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántos se alegran? En guerra espiritual no solamente necesitamos los Josué, necesitamos los Aarón y los Ur. Diga conmigo, los Aarón y los Ur. La Biblia dice que cuando Moisés fue al collado, después de haber mandado a Josué que alistara a la gente de guerra, Josué agarró su grupo de guerreros, se fue contra Amalek y Moisés iba solo hacia la cumbre del collado con la vara de Dios. Pero vieron dos líderes que no permitieron que él subiera solo. Aleluya. Estos estaban elevados en conocimiento. Estos sabían lo importante del cuidado del hombre de Dios. Oh, en estos tiempos los pastores sufren, hermano.
Yo hace unos días estuve en una reunión de pastores de la ciudad y yo era el único pastor más joven. Me miraba como un niño a la par de aquellos ancianos que han dado la vida en el Señor. Yo me sentía arrestado. Decía yo, Señor, ¿y sabes qué fue lo que más me tocó? Que muchos pastores, hermanos, enfermos, pasando unas luchas de enfermedad terribles, flaquitos, las grandes batallas, hermano. Dios de la gloria, que Dios me dé líderes a mí en este lugar, porque hay de mí si Dios no me da obreros. Obreros como Uri y como Aarón. Aleluya. Esto me hacía reflexionar. Fíjate que la semana pasada yo tuve un sueño con el hijo de mi pastor general, con Junior, su hijo menor. Y después de ese sueño yo recibí esta palabra de parte del Señor. Y yo miraba que yo comía con Junior. Yo miraba que Dios me quería más cerca de Junior. Dios me mostró el nivel de autoridad que le ha dado al hijo de mi pastor. Pude ver su nivel. Y él ha logrado un nivel grande. No le ha sido fácil. Pero él y yo nos poníamos de acuerdo, porque teníamos que cuidar a mi apóstol. Y era como que Dios me tenía en esa mesa con él. Yo me acuerdo que le dije, Junior, ¿y mañana qué haremos? Me dijo, bueno, llegue a mi casa, llegue a nuestra casa, me dijo, y nos iremos a comer con nuestro apóstol. Iremos al lugar donde siempre comemos, me decía. Y yo le decía, ¿y después? Me decía él, bueno, vamos a ver si el apóstol tiene algo que hacer, si hay mandados que él tenga que hacer, lo vamos a acompañar. Yo desperté en el sueño y dije, Dios, perdóname por todos los momentos donde he dejado solo mi autoridad. Perdóname por todos los momentos donde él ha estado sintiéndose solo y yo no he estado a su lado. Por eso estos días viajé a verlo y lo llevé a comer, lo llevé a desayunar, le llevé una ofrenda. Fuimos con mi esposa. Yo sé que no cualquier cristiano va a pensar en cuidar a su pastor. Hay una iglesia que se olvidó que su pastor tiene necesidades. Hay una iglesia que es consumista. El pastor siembra y siembra, pero el pastor no recibe retribución. Las personas más criticadas, las personas que más se deben cuidar en esta tierra son los ministros, mayormente los pastores. En estos tiempos cualquiera quiere ser profeta. Sí, porque es fácil ir a una iglesia y decir 3 palabras y salir. No cualquiera agarra un ministerio pastoral. Hay hombres ahorita grandes de Dios, que Dios los llamó a pastores y nunca formaron una iglesia, y han dado su vida evangelizando y no pudieron cumplir el ministerio pastoral. A hoy ya van de pasada, pero ni una alma en su iglesia, porque no quisieron tener una iglesia, porque conlleva una responsabilidad, un precio a pagar grande. Solamente cuando Dios te llama puedes asumir un pastorado. Esto es lo más serio. Y quisiera yo que en esta iglesia hubiera ese liderazgo como Uri y Aarón. Hombres, amado hermano, que piensen en su autoridad espiritual. Mira ahorita, esas cosas pueden matar a mi hermana, a mi hermano. Y el valor de la autoridad. Tú puedes estar en un caos, pero si tú llamas a tu autoridad y tu autoridad suelta una palabra sobre ti, bastará la palabra, porque es Dios mismo quien está en el ministro de Dios. Pero aquí es donde los Hur y los Aarón tienen que surgir en lo que es guerra espiritual. Qué lamentable es que un pastor esté ayunando y el liderazgo no venga.
Qué lamentable es que el pastor tenga intercesión donde él viene a enfrentar al diablo los días miércoles y el liderazgo todo aguado. Tiene que haber un liderazgo como Uri y Aarón, un liderazgo que si el pastor va a la batalla, son ellos los que van detrás de él. Tal vez no todos puedan alcanzar ese nivel, hermano, pero Aarón y Hur lo habían entendido. Aarón y Hur comprendieron que el hombre de Dios es importante y que tiene que ser cuidado y protegido. Aarón y Hur representan el apoyo incondicional al lado de su líder. Aarón y Hur representan la intercesión. Usted tiene que orar por su pastor. Usted tiene que orar por su pastor. Usted tiene que guerrear contra el diablo, contra el pastor. El pastor más bendecido no es aquel que la iglesia honra con dinero. El pastor más bendecido es aquel que tiene una iglesia que lo cubre en oración. Yo, si algo le pido a usted, es que se acuerde de mí, de mi esposa y mis hijos en la oración. Que no se le olvide que yo soy un hombre como usted, necesitado de Dios, y que también mis manos se pueden cansar un día. Necesito esos líderes como Uri y Aarón, que no me critiquen en los momentos de mi fragilidad. Que cuando usted vea mis defectos, no vaya a ser confundido con el diablo y me traicione. Moisés bajó las manos, se cansó. ¿Qué hombre de Dios no se va a cansar? Yo he visto a mi apóstol cansado. A veces le he hecho llamada: mi apóstol, perdón, le estoy llamando para saludarlo. Hijo, ¿cómo está mi apóstol? Para serle honesto, cansado, hijo. Cansado físicamente. Me vine aquí acá al ranchito que hice, en la casa. Estoy descansando. Papá, ya hablamos luego, quería oírlo. Se cansan. Cuando los hombres de Dios están cansados, los Aarón y Hur tienen actitudes que los ayudan, los inspiran. Imagínate un hombre cansado y la iglesia dándole malas noticias. Los líderes mostrando irresponsabilidad. Hermano, cuando usted mire a su líder, mírele el rostro. Usted a veces me va a notar el cansancio. Yo ayer me acerqué a este hermano, a este líder. Ayer se lo dije aquí. Le dije: ¿estás cansado, hijo? Y él me dijo: sí, mi pastor, estoy trabajando bastante. ¿Y por qué se lo dije? Porque el día de ayer le dije yo: te noté tu cansancio. Le di un abrazo. El cansancio se nota. Cansancio se nota. Usted va a ver líderes agotados en sus áreas de trabajo. Ellos no están agotados por ser haraganes. Ellos no están así agotados. Ellos no muestran a veces la deficiencia porque son hombres cobardes o mujeres cobardes. No, es que el peso de este trabajo demanda sacrificio. Los pastores que queremos ser efectivos ya no podemos trabajar en lo secular. Intentamos por un tiempo trabajar, pero supimos que en guerra espiritual, si tenemos que vencer y conquistar, tenemos que dedicarnos a la oración, a la palabra de Dios. Pero necesitamos un pueblo abajo con estas cualidades. Una iglesia unificada, una iglesia donde la murmuración no tenga parte ni suerte. La Biblia dice que Moisés subió al collado, pero Aarón y Hur fueron con él. Eso significa un equipo necesario para sostener a los líderes. Aarón y Hur representan ese equipo necesario para sostener a sus líderes principales en momentos de crisis, en momentos de batalla espiritual. Los Aarón y los Hures, al sostener los brazos de Moisés, esto simbolizaba la importancia de la colaboración para asegurar la victoria, la estabilidad y la fuerza de comunidad. Aarón y Hur representan una ayuda que sostenía. Los pastores necesitan tener líderes capaces, líderes que podamos delegar. Yo me deleito los días viernes oyendo a mis hijos predicar. A veces los veo hasta mejores que mí para predicar. Mirábamos la exposición de Enoch el día viernes. Yo me quedé atónito.
y reflexioné en muchas cosas. De que por qué lo tengo que hacer todo yo si tengo personas. Ahora yo le quiero enseñar a mi liderazgo a que el liderazgo no solamente haga las cosas, tienen que estar cerca de mí, tienen que acercarse más. No esperen que el pastor los esté invitando. Son ustedes los que necesitan mi ayuda, y yo también la necesito. Pero ¿quién tuvo la iniciativa? Son los líderes los que tienen la iniciativa de ir tras su líder. Cambiemos la historia. No dejemos a los pastores. Amados hermanos, Aarón y Hur representan esos líderes pilares que fortalecen al líder principal. En estos días un hermano me llamaba: mi pastor está en casa. Aleluya. Le digo: hijo, no. Y se me hizo raro porque era un día de semana. Me dijo: aquí estoy, le traje una bebida de coco, o una bebida de caña, que exprimen con caña, un guarapo de esos, donde si en las tiendas no hay eso. Pero él a saber hasta dónde fue y compró ese guarapo, y fue hasta media hora manejando a dejármelo. ¿Cómo no voy a valorar eso? Y luego está bien cambiado con otro hermano y me dice que van a evangelizar. En el momento de cansancio yo sentí un refrigerio en mi espíritu. No quería ni que el jugo se acabara. La pajilla ya no tenía nada, y quedé como que deseaba que el juguito lo disfruté tanto. No tanto por lo bueno que estaba, sino por el gesto de mi líder, de mi hijo, de pensar en mí. Eso se valora. De esos líderes queremos. Esa es la iglesia que Cristo va a apoyar. Es la iglesia a la que el Señor le va a confiar un gran crecimiento, donde hay estos estos Aarones, que son los líderes que fortalecen a sus líderes principales cuando éste se debilita, permitiendo que la obra de Dios continúe. Estos líderes como Hur y Aarón son los que interceden por su líder. Son los que cuando ellos doblan las rodillas se olvidan de ellos. Créame decirle que estoy delante de Dios, que a usted yo no le puedo mentir mayormente en este altar. Yo, todas mis oraciones, yo oro por mi apóstol. Yo oro por la familia pastoral y por mis padres en Honduras. En todas mis oraciones. Y por ustedes. Yo nunca puedo orar sin orar por mi apóstol. Es que, hermanos, es lamentable cuando una iglesia no tiene liderazgo. Cuando Aarón y Hur van detrás de Moisés, representa ese liderazgo que ora. ¿Cuándo será? Amado hermano, cuando yo estaba en la iglesia central y era miembro, yo habían veces que activaba 5 líderes, 6 líderes, hermanos que podían comprenderme. Yo les decía: ayunemos por la iglesia, ayudémosle a nuestro pastor. ¿Cuándo, hermano Neri? Mañana vamos a orar por nuestro apóstol. Mira, cayó un mes que 4 meses no predicó con una depresión. Cruzó las leyes del cuerpo y se fue abajo. Luchaba él por predicar y había que bajarlo porque se le elevaba la presión. Y el doctor le dijo: si usted no se baja del púlpito, se muere. Eso es lo más terrible que le puede pasar a un pastor, no predicarle a su pueblo. Vemos al pastor José Guillén allá en Dallas, el proceso que también pasó a nuestro hermano. Lo operaron de corazón abierto. De corazón abierto. Ahorita predica con tenis, nuestro pastor allá. Que Dios lo ayude, que Dios lo guarde. Qué proceso tan difícil. ¿Y por qué del corazón abierto? Porque cada rebeldía del pueblo lo sufre alguien. Después del Espíritu Santo hay un pastor. Y créeme decirte lo que Dios le ha dado a un pastor es su amor para con su pueblo. Ustedes no son esa iglesia que critican la obra. Ustedes tienen que marcar la diferencia.
Y esto no lo digo porque yo sea su pastor, lo digo porque es un principio que ha lastimado por ignorancia a muchos ministros. Es lamentable ver pastores solos en estos tiempos. La oración de un líder como Aarón y Hur, levantaban los brazos. Aleluya. Representa la oración continua y el esfuerzo compartido necesario para superar los desafíos espirituales. Aarón y Hur representan el liderazgo de servicio, representan el liderazgo unido. Esto representa que el liderazgo no es individualista. Por eso yo estos días corregía a unos grupos de trabajo en la iglesia, que hay líderes. ¿Por qué? Porque los ujieres tienen la actividad tal día, y los ujieres vemos a Moisés desafiándose a las hermanos y hermanas con él, pidiendo dinero. Pero yo veo áreas del trabajo, de liderazgo, que no apoyan las actividades generales. Yo abordé a una persona y le dije: hija, ¿por qué no hay apoyo si la actividad es de todos? Yo quiero decirles a todos ustedes, mayormente los que lideran, cuando aquí se haga algo para el Señor, no son 2 los que tenemos que trabajar, no son 4. En guerra espiritual todos nos unificamos, todos tenemos que estar haciendo lo mismo. Cuando vamos a una actividad de comida para generar finanzas, hemos tenido victorias porque siempre la unidad la hemos manifestado. Pero quiero decirte que si 2 hermanos, unas 2 familias están ahí, será difícil lograr las metas. La unidad, por favor, el acuerdo, todos juntos. Si ustedes se ponen pilas este año, escuchen, traen las promesas y ustedes se unifican conmigo, este año agarramos el terreno. Pero si ustedes en verdad, y si no, eso se va a demorar más. Yo estoy urgente que agarremos un terreno, que demos un down. Y les tengo buenas noticias, más que no se las voy a dar ahorita. Pero hay noticias extraordinarias para nosotros. Un fuerte aplauso. No los estoy contristando con este mensaje, ¿verdad? Démosle fuerte ese aplauso al Rey. Aplauda mientras yo me doy aquí un traguito, amén. Pero de un tecito. Voy a ir terminando. Es importante que usted valore la segunda línea. Valore la segunda línea. Y lo vamos a ver de un nivel espiritual, de abajo hacia arriba. El pueblo iba a pelear abajo, pero Moisés iba a pelear en la cumbre del collado. Esa segunda línea, valórela. Es más, la gente que está acá arriba en el púlpito, no los critique. Ore por esos jovencitos que se han atrevido a subirse. Ore por esas muchachas que cantan. No cuestione. No cuestione. Aarón y Hur representan esos líderes capaces. Y en resumen, Aarón y Hur representan la cooperación. Subraye eso. La cooperación activa que transforma la debilidad en fuerza colectiva, garantizando la prevalecencia en el conflicto. Es la cooperación, hermano, activa, la que va a llevarnos a prevalecer. Nos alegramos que usted apoye. Nos sentimos tan agradecidos de que usted sea parte de nosotros. Queremos que usted tenga un sentido de pertenencia. ¿Qué es eso, pastor? Que cuando logramos comprar una computadora, usted diga: yo hice algo para que se comprara. Eso es tener sentido de pertenencia.
que cuando compramos una cámara, usted diga: para eso fue la actividad y ya mi pastor compró la cámara y ya lo logramos. Ahí estuve yo trabajando. Pero ¿cómo va a haber sentido de pertenencia si usted es no usted? Si la gente es el espectador que solo escucha y nunca hace. Yo quiero que toda la iglesia tenga espíritu de pertenencia, que todos nos sintamos partícipes del crecimiento que Dios está dando a esta iglesia. Y vengo a decirles que ustedes son los Josué, los Ur y los Aarón de esta iglesia. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso? ¿Cuántos se montan en este ministerio? Unos van a pelear por bajo en batalla, cruzarán ejércitos con la espada, y otros estaremos arriba en el collado, en la intercesión, en la poderosa guerra contra los principados y potestades. Necesito líderes cerca, dos líderes buenos. Aleluya. Líderes como Uri y Aarón, que representan esos líderes. Esos líderes representan el liderazgo que está cerca de la autoridad. Mira lo que te voy a decir: Dios no va a permitir que cualquier persona esté al lado del líder. La gente que está cerca de los líderes, Dios los elige. Eso es lo que a mí me llevó a la victoria. Que Dios me abrió brecha para yo poder tener confianza con mi Padre espiritual. Pero el llanero solitario, el líder llanero solitario, eso no es así. Los hombres de Dios tenemos que ser deseados. Yo aquel día hablaba con una hermana. La hermana estaba un poco frustrada y todo. Le dije yo: ¿me dejas darte un consejo? Le dije yo: acércate a mi esposa. Acércate a mi esposa. Sea amiga de ella, sea una hija de ella. Convertite en una hija, en una servidora de mi esposa. A varios líderes yo les he dicho que se apeguen a mí, que no tengan miedo. A varios les he dado las oportunidades hasta de ser mis escuderos y me dejan tirado. Es que por eso he entendido que el que va a estar a la par tuya no es ni yo que lo voy a escoger. Porque cuando Eliseo estaba pegado de Elías, fue Eliseo quien deseaba el líder. Varias veces Elías le dijo: quédate. Y Eliseo le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Hermano, nuestra iglesia hay gente talentosa. Yo admiro nuestra iglesia, una iglesia humilde pero con mucho valor y dignidad. No me gusta sentirme solo, pero pasamos esos momentos. Jesús los pasó. Y por eso este tema, el enfoque que tiene es despertar a palabra de restauración en una iglesia de liderazgo. Ustedes son una iglesia que aman al Señor, pero tenemos que saber que no podemos pelear como por grupitos, ir en campañas allá, en reuniones. No, trabajemos unidos, trabajemos en compañerismo. Que cuando nuestro líder hable, toda la iglesia diga: Dios habló, que se va a hacer esto tal día. Y la iglesia entre, el liderazgo al frente. Mira, hermano, cierro con esta historia. A mí me encanta tanto y está en Jueces 5. Porque cuando esta mujer, aleluya, se levantó, llamada Débora, cuando Débora era profeta, Débora en el capítulo 5 obtuvo una gran victoria. Había un diablo llamado Sísara, el rey de Jadín. Tenía un general de guerra y era un general que daba pánico. Tenía carros terrados y tenía Israel con miedo. Y se levantó una mujer como madre
de Israel. Me desperté yo, dice Débora, y me levanté como madre. Esto significa que también hay liderazgo en las mujeres. Hombre, yo creí que usted iba a levantar esas manos, iba a volver usted. Aleluya, pero ese amén, Dios de la gloria. Hay liderazgo también para las mujeres. Hay liderazgo también en las mujeres. Tú puedes llegar a tener una unción. Hay una mujer ahorita, yo admiro a esa mujer, es la unción que Dios le ha dado. Hombre, esa mujer cuando ministra, Dios mío, y te cuento, va a estar en apasionado por el Espíritu Santo. Este congreso apasionado por el Espíritu Santo, vienen unos hombres y unas mujeres que agarrate que lo que yo no te he sacado aquí, posiblemente allá se salga todo. Un hombre que llevó en un congreso que fue mi apóstol, ese hombre, olvídate, están subidos arriba en el collado. Ya esos hombres no pelean batallas naturales en la tierra. Esos hombres se elevan en las alturas. Hermano, la vida espiritual es linda. Mira, me gusta el capítulo 5 de Jueces, porque ahí se revela un orden para conquistar. Porque Débora le dijo a un líder llamado Barak: ¿no te ha dicho Jehová que reúnas a tus hombres y salgas a la guerra? Eso está hablando de un líder dormido. Escuche lo que Débora le dice: no te ha dicho Jehová. O sea, el líder estaba como: lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Líderes que les cuesta obedecer aunque ya Dios habló. Y Débora tuvo que exhortarlo, y Barak salió, agarró las 10,000 personas y se fue a pelear. Usted conoce la historia en el libro de Jueces capítulo 5, que Sísara fue deshecho, desbarató Dios. Pero fíjese que la batalla Dios la dio por el orden en el que pelearon. Por eso les estoy diciendo, yo siento por el Espíritu que tenemos que derribar algún muro para lograr un crecimiento mayor. Tenemos que derribar algún techo, porque Dios nos quiere dar una multitud y quiere que peleemos unánimes. Y queremos ver este orden. Dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo. Mira, vamos a ver, porque cuando alguien canta, tiene que haber un título o una inspiración que provocó el cántico. ¿Qué hizo cantar a Débora y a Barak? La victoria. ¿Cómo vino la victoria? En el versículo 2: por haberse puesto al frente los caudillos de Israel. Ve esa palabra, al frente. Esto, cuando hablamos de un caudillo, hablamos de líderes, hablamos de liderazgo. El liderazgo nunca debe ir atrás. El liderazgo debe tomar la posición de ir al frente. Si usted predica en células y usted gana gente, por favor démele el buen ejemplo. Usted tiene que ser ejemplo de congregarse, ejemplo de búsqueda del Señor, ejemplo de trabajo en la obra. No enseñe mal a la gente. Su mejor enseñanza es su testimonio. La iglesia, cuando usted traiga una persona como líder, esa gente tiene que saber que usted está probado en este lugar. Los líderes se pusieron al frente en el tiempo cuando Sísara tenía afligido a Israel. Por eso en esta iglesia, los líderes, los que estamos en áreas de trabajo, Dios nos quiere firmes. Las familias, los padres, las madres, los quiere firmes. Ustedes son líderes también, los padres. Ayer les hablábamos de ser hombres de verdad, que Dios busca hombres de verdad. Los hombres de verdad van al frente. Y luego, cuando el liderazgo se unificó al frente, el pueblo se ofreció voluntariamente. Cuando el pueblo se ofreció voluntariamente para ir a la guerra, cuando el líder le daba ejemplo. No me diga usted que aquí no tiene ejemplo.
de parte mía. No me diga usted que aquí no hay ejemplo, que aquí no hay palabra que no se cumple. No me diga que aquí no hay respaldo de Dios. Quiero un pueblo en este lugar que voluntariamente vaya a la guerra por Jehová. Usted que nos conoce, si usted es líder o usted ya sacó un discipulado, póngase al frente. Usted no me puede ir a las orillas. Usted no puede ir a la cola. Porque sabe, si usted estudia, hermano, cuál es la altimaña de Amalek, usted puede ir a la casa. Si quiere, ahorita que llegue a la casa o cuando tenga tiempo, ponga ahí en el YouTube Amalek, ¿quién era esta nación? ¿Cuál era la altimaña de Amalek? ¿Sabe cuál era la altimaña? Los de Amalek se metían en las encrucijadas de los caminos. Y cuando la gente caminaba por montones de gente, había gente que se cansaba y se quedaba atrás. Y Amalek ataca por la retaguardia, ataca por la parte de atrás, porque ataca a los cansados. Es un espíritu cruel que ataca al más débil. Ataca a esa gente que va ahí, hermano. Y por eso es que Dios detesta ese demonio. Y Dios quiere que lo deshagamos. Por eso ahorita en la mañana yo daba de que tenemos un evento, un evangelismo, de ir a buscar a todos los que no vemos. La iglesia completa vamos a ir un sábado a buscarlo. Se llama Levantando al Caído. Y escuche esto, gracias a Dios que le veo, porque yo creo que íbamos a ir a buscarlo a usted. Sí, pero hoy vamos a borrarlo de la lista, porque usted vino. ¿Cuánto dan un aplauso? Estoy jugando, mis amados.